Íbamos de camino a la rumba, era como las 2:30, 1 de la mañana, y tuvimos el accidente. Yo tuve 16 intervenciones quirúrgicas. Cuando yo me despierto, ya no tenía piernas. Yo lo abracé y le dije, hijo, estás vivo. Yo pensaba que lo había perdido todo, que mi vida iba a ser una desgracia, y mi mamá entra con esa felicidad y yo dije, estoy vivo. Hoy converso con Juan Pablo dos Santos, un hombre cuya historia es la definición de resiliencia. Yo no elegí perder mis 2 piernas, yo no elegí tener un accidente de tránsito, pero lo que vivo eligiendo es con qué actitud enfrento mi discapacidad y las situaciones que me pone la vida. Desde entonces su camino ha sido un testimonio de fuerza y propósito. Con prótesis, disciplina y una fe que no se quiebra, entrenó hasta lograr lo impensable: correr el maratón de Nueva York. Fueron 15 horas de esfuerzos, de lágrimas, de coraje, y cuando cruzó la meta, ya de noche, lo esperaba todo el mundo. Nadie se había ido y ahí entendió que su carrera no era solo suya, era de todos los que alguna vez sintieron que no podían más. Juan Pablo creó su fundación para acompañar a otros amputados no solo a volver a caminar, sino a volver a creer. Fue impresionante, fue literalmente lograr lo que parecía imposible. Porque su historia no se trata de pérdida, sino de propósito. Cuando uno ve a una persona que ha tenido una vida compleja, te invita a arrancarte el papel de víctima. ¿Cómo se ve el futuro desde ahí donde estás tú? No sé. Esta es una conversación sobre fe, sobre humanidad y sobre cómo a veces los límites del cuerpo son solo el comienzo del alma. Porque cuando decides avanzar incluso sin piernas, estás demostrando que nunca fue el cuerpo el que corría, fue el corazón. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo. Bienvenido Juan Pablo dos Santos a En Defensa Propia. Emocionado de estar aquí. No, y yo de conocerte. Bueno, te lo tengo que contar, tengo que admitirlo. Una de las primeras cosas que hice en mi vida que tenga que ver con algo del medio artístico fue hacer un sketch imitándote, bueno, versionándolo un poco a Érica tipo 11. Erika tipo 11, o sea, mi mamá era fanática, yo lo veía, me mandaron a hacer en el colegio que teníamos que hacer una especie de presentación que durara 10 minutos, creo que el video duraba 18, algo así, ya ni me recuerdo bien, tendría yo unos 13 años, y eso fue lo que hice. ¿Y de qué trataba el monólogo? No me acuerdo, ni idea, pero recuerdo perfectamente que era de Erika tipo 11, y la gente después me preguntaba de qué era el monólogo, y cuando yo lo decía me decía, pero es una mujer, y bueno, obviamente yo lo versioné un poco. Claro, pero está bien. Porque es muy raro que un monólogo de una mujer después lo haga un hombre. Normal era que los hiciera un hombre y después una mujer personificara, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, es un honor que estés aquí y que hayas tenido que ser. Ojalá hubiera sacado buena nota, espero que haya sido así. No, bueno, pasé. Exacto. Pero bueno, la vida ha pasado, los años han pasado y vienes de correr el maratón de Nueva York hace 3 días y te dije, no puedo creer que tengas esa cara. Sí. Y esa fuerza. Bueno, fue impresionante, creo que fue literalmente lograr lo que parecía imposible. Y hay algo muy curioso, y es que la mayoría de las personas, hasta los que me conocen y me quieren, sobre todo cuando estábamos buscando los sponsors, que nos sentábamos a hacer la presentación con el televisor, y mire, esto es lo que queremos hacer, necesitamos que alguien compre esta idea. Claro. Pero la verdad es que parecía tan absurdo que la mayoría de las personas y empresas que han trabajado conmigo por años, y yo les veía la cara y era como... Queremos, pero esto suena tan... No, o sea, la cara decía no vas a poder, y yo decía, es que es difícil, o sea, porque ni yo estoy convencido y no hay certeza. Claro. Y ahí fue donde intentamos primero CAF en Caracas, que fue 21 kilómetros. Después yo me lo empiezo a tomar tan en serio que digo, bueno, déjame ir a ponerme las mejores prótesis que haya para esto, para poder mejorar un poco. Yo pensé que iba a lograr correr, no logré nunca nada. O sea, fui a la pista con los, porque me las hice en Colombia, y fui a la pista a entrenar con los atletas olímpicos colombianos que también tienen prótesis, y me explicaban, y nunca logré ir rápido. De los paralímpicos. Nunca logré ir rápido, y bueno, la verdad es que a mi ritmo llegué de último. Ay, mi vida, pero bueno, tampoco nada más que hayas llegado. No, es increíble, pero resaltar el tiempo, porque fue una de las cosas más exigentes. O sea, es hacer lo mismo, movimiento. Llegaste 15 horas, 20 minutos después que arrancó el maratón de Nueva York. Pero ellos cierran.
Bueno, yo pensaba Ajá. que, o sea, iba a estar uno de los colaboradores de la fundación así esperándome en un banquito de Central Park durmiendo y que este chamo cuando va a llegar. Qué bella esa medalla. Yo juraba que iba a ser así, pero resulta que no. O sea, la organización del Maratón de Nueva York esperó con el montaje completo y nosotros nos enteramos cuando entramos a Central Park que vimos las pantallas prendidas y todo. Y fue Porque sabían que emocionante. venías. Porque sabían que todavía yo estaba corriendo. Ay, no, por amor de ellos, Dios, me va a dar algo. De hecho, yo cruzo la meta y estábamos ahí en la algarabía, en la celebración, tomándonos fotos, tal. Y ya la gente atrás estaba recogiendo y desarmando todo. Entonces, Ajá. literalmente esperaron por el último corredor y es algo que me pareció muy bonito. Claro, porque yo tenía entendido que sí hay una hora donde ellos cierran, pues como que bueno, mira, ya pasó la hora y... No, y es entendible porque, bueno, Claro. tienes que empezar a abrir las calles, ya la gente... Claro, O sea, esa gente está armando eso desde el día anterior. claro. Qué chévere que te recibieron así, ¿verdad? No, fue increíble. Y hay algo curioso que también la gente no conoce del maratón y es que, bueno, ni siquiera yo lo sabía. O sea, yo pensé que a las 9 era mi hora de salida y yo dije, bueno, con llegar una hora antes, chévere. No, Nueva York se paraliza por completo. O sea, yo me desperté a las 4:30 de la mañana, salimos del hotel a las 5:30, agarramos un bus, el bus 2 horas y tanto a llegarte a la carpa. Wow. Llegas a la carpa, en la carpa de la fundación donde llegamos, que se llama Aquile Foundation, que ayuda y promueve mucho el deporte para las personas con discapacidad y los ayuda a lograr sus retos deportivos. Por lo menos explicarle a la organización de Nueva York todos mis requerimientos, cuánto iba a tardar y todo Claro, esto. como el intermediario, ¿no? Ayudarme a encontrar el cupo. Entonces, estás ahí en una carpa con ese poco de gente, unos 30, 40 minutos alistándote, poniéndote las prótesis y tal, y ahí es que arrancas. Entonces, en verdad el maratón empieza 2 o 3 horas antes. Claro, y estuvimos claro. hasta la 1 y tanto de la mañana que llegué. Qué bárbaro. 1:00 de la mañana. Sí. Ya en serio parecía. Y eso, o sea, el tema del tiempo creo que fue uno de los más grandes retos. O sea, ¿Te sorprendió? ¿Pensabas Sí. que lo ibas a hacer más rápido o qué? Yo siempre decía que yo creo que me voy a lanzar entre 12 y 18 horas. Yo creo que como 15, 18, pero yo dentro de mí tenía como la certeza de que yo en 12 horas mataba eso. Claro. Yo dije, yo a las 9 de la noche estoy llegando fresco, nos Relajado, vamos de día a comiéndome cenar. un pedazo de carne. Yo tenía en mi mente, o sea, después de ahí nos vamos a cenar, nos tomamos algo. Es mentira. Ok, pero ¿cómo comienza esta idea? Porque tú dices que el maratón empezó un día antes o 4 horas antes, pero en verdad, ¿el maratón cuándo comenzó dentro de tu cabecita? Yo hice mi primera gira de conferencias internacionales con Michael Melamed, con un proyecto que teníamos que se llamaba Disparejos. Ok. Presentamos en Uruguay, en Argentina y en Chile para devolvernos y cerrar en Venezuela. Y cuando volvíamos de Chile a Venezuela, íbamos en el avión. Yo me recuerdo que estaba viendo una película de un soldado americano. Entonces, sabes que siempre está el tema de que ellos sufren. Entonces, el soldado había perdido una pierna y estaba como en el proceso de rehabilitación para volver a ser parte de la fuerza y luchando para que lo aceptaran. Y Michael iba al lado. Y el día anterior había cerrado su conferencia con un video de su llegada en el maratón de Nueva York. Ujú. Y yo, que ya había terminado mi ponencia, estaba como en la parte de atrás y veía cómo la gente se había emocionado y se había conmovido. Y sobre todo las personas que están ligadas al deporte, porque si no creo que es difícil como entender lo que significa hacer un maratón. Claro. Porque quizás uno dice 42 kilómetros, pero 42 kilómetros, pónganlo en el carro, o sea, traten de salir mañana y pongan 42 Exacto. kilómetros y rueden 42 kilómetros, capaz ida y vuelta a tu trabajo, o sea, ir a tu trabajo y volver a tu casa, no hay 42 kilómetros. Exacto. Y yo veía como la gente se emociona y yo dije, esto debe ser algo, o sea, magistral, o sea, prepararse para hacer esto debe ser algo increíble. Y paro mi película, Michael, bueno, no podía subir la mano para parar la suya, así que yo se la paré y le Ajá. interrumpí la película y le dije, Michael, ¿tú crees que yo pueda correr una maratón? Y él como que me mira y hace como una risa, como, sí, y yo, no, en serio, o sea, ¿tú crees que yo podría? Bueno, claro que podría, pero necesita como de mucho compromiso. Y yo como que ¿tú crees que no me puedo comprometer con Qué algo? buena esa O sea, ¿tú crees? reacción, como que te pasa a ti. Y yo como que me piqué, no leí nada, pero yo como que me piqué, este sí se cree el más arrecho, él sí puede hacer un maratón, y no hizo 1, hizo 5, y yo, entonces, después de eso, yo llego a Venezuela y terminamos la gira tal, y en enero yo me iba a una formación en Argentina y estuve 28 días en un seminario, entonces todos los días... Enero 2025.
No, enero de 2024. Ok. Entonces, todos los días me levantaba temprano, iba al gimnasio y caminaba todo lo que podía en la caminadora, y los días que podía salía a dar una vuelta, y todos los días le mandaba 800 metros, 1 kilómetro. Con el maratón en la mente. Con el maratón en la mente. Ajá. Y yo decía, vamos a ver, o sea, yo necesito creérmelo y que él se lo crea para ver si me ayuda. Importante, sí. Porque yo decía, yo no sé cómo se come esto, o sea, Claro. o sea, yo de entrenador sé el que tengo en el gimnasio, pero me imagino que hay un entrenador especializado para esto, y cómo se corre, y a quién contacto. Entonces, poco a poco después me salió la oportunidad de hacer una carrera de 10 kilómetros en Maracaibo. Y yo dije, voy. Wow. Fui... ¿Y estas prótesis que tú usaste en este primer maratón? Este año, en abril, me las puse. O sea, todo esto que te cuento es sin esas prótesis. Exacto, este primer maratón que hiciste de Maracaibo no era con No, unas con prótesis adecuadas como para hacer un maratón. Con las eran prótesis de diario. Exacto, O sea, diario, para caminar. Para cambiarlo, es como si tú corrieras 10 kilómetros con los zapatos que tienes puestos ahorita. Exacto. Con esos Converse. Ya. Listo, tú corriste con esos zapatos. Obviamente no son los idóneos, pero puedes hacerlo. Pero puedes hacerlo, exacto. Yo hice esa carrera. En esa carrera ya la vida, el universo, Dios me la puso dificilísimo. Yo el día antes, en la entrega de kits, porque yo había ido con una marca, estábamos ahí entregando gorras, tal, y pido un agua y me dicen, no, ya la cava viene, como en 15 minutos está aquí. Yo, o sea, estaba esperando 15 minutos. Vi un pote, literalmente, de los vigilantes. Me acerqué al pote con el vaso este que tienen siempre ahí volteado. Ajá. Lo volteé, llené mi vaso de agua, me tomé 2 vasos. Llegamos a un restaurante 2 horas después y empecé a vomitar. Wow. Vomité 16 veces. Cristo amado. Esa noche fueron a la habitación, me pusieron una vía, me pusieron de todo, y al día siguiente a las 4:30 yo dije, bueno, lo voy a intentar, déjame ver hasta dónde puedo llegar, y ya cuando yo tenga que decir paro. Exacto, sin mucha exigencia. Como cuando empiezo esa carrera, le cuento a un amigo que me está acompañando, al dueño de esa empresa, y le digo, mira, estuve leyendo ayer sobre carreras y es increíble que dicen que sufre más el que llega de segundo que el que llega de tercero. Porque el que llega de segundo tiene como el sabor de que estuvo muy cerca del primero. Okay. En cambio, el tercero está como agradecido de que por lo menos entró en el podio. Qué increíble la percepción que uno puede tener y cómo a veces el deporte te deja tan mal sabor de boca aún obteniendo un puesto tan importante como ser el segundo. Ajá. O sea, ser el segundo es más difícil que ser el tercero. Íbamos por el kilómetro 7 y yo le digo, mira, ya no puedo más, de verdad. O sea, me duele demasiado las piernas, me duele todo, me siento débil. Y él me dice, ahorita estás quedando en el número 2. ¡Ah! Sí, él no tiene nombre, o sea, todo lo que le quieras decir. Y yo digo, eso otra vez me despierta como esa rebeldía y yo, bueno, déjame intentar un poquito más, ¿verdad? Ya hice el 70%. Claro, estás en el kilómetro 7, son 10. Terminé los 10 kilómetros como en 3 horas 40 minutos, 3 horas 50 minutos. Cuando me saco el liner, que es el plastiquito de silicón que cubre la piel como para que no pegue con la prótesis, se me viene la mitad de la piel de la pierna pegado, o sea, el calor de Maracaibo, yo no, en verdad no estaba acostumbrado a eso. Y siento que ese día dije como, no sé si este sacrificio, este dolor, O sea, ¿para esta qué? incomodidad. Pero me seguí entusiasmando, después hice una de 5, después hice otra de 10, empecé a soñar con ¿Pero hacer qué los te hizo 21. volverte a entusiasmar? Ese proceso, bueno, tú has Porque- pasado por una infinidad de procesos, pero y creo que y ahí hay libros que hablan de eso, del paso del 0 al 1, que es el más difícil. Ese maratón de Maracaibo fue el más difícil, fue el que te hizo romper la creencia o vinieron más pruebas. O sea, ¿qué te hizo después ir al 2 y al 3? Coño, Erika, te voy a decir la verdad, yo creo que por momentos de mi vida, hasta de una u otra manera, yo me he sentido uno de estos habladores de las redes sociales. Que hoy en día tanta gente habla tantas cosas de motivación, de superación, de la clave del éxito, de esto, de lo otro. Sin haber vivido la mitad de su vida. Y aparte, en verdad, que ninguno tenemos certeza de cuál es la clave, de cuál es el secreto, que sí, que hay que tener perseverancia, que sí hay que tener dedicación, que sí hay que buscar la manera de reinventarse y adaptarse. Pero yo siempre he admirado a la gente que tiene la posibilidad de educar desde el ejemplo. Y yo decía, el deporte es una vaina tan arrecha que no hay que hablar para que eso deje un mensaje. El maratón de Nueva York, lo más bonito es que yo no he hablado por mis redes sociales. Y entonces hay un montón de gente inspirada y motivada sin que yo hubiese dicho nada. Cada quien desde su lugar, desde su rincón, recibe un mensaje muy poderoso y muy distinto. Y eso creo que fue lo que a mí más me fue apasionando del deporte. Después de esa carrera, ver a gente que me rodea, gente que no me conocía, llorando y diciendo, es increíble lo que acabas de lograr. Y yo decía, es esto lo que vi ese día en la conferencia de Michael. Es esto lo que los deportistas y las personas que entienden de deporte sentían de esa gran hazaña después de tantos años.
Y creo que eso fue lo que me entusiasmó, y también que estaba muy alejado de Erika. O sea, yo empecé a hacer esto de una manera muy, muy orgánica, sin rumbo, sin una dirección, y poco a poco me fui enganchando en el aplauso. Yo terminé dando prótesis y ayudando a niños. ¿Tú no tienes una fundación? Por la foto en Instagram, por el video. O sea, 21 años. Wow. Y obviamente me emocionaba que la gente en la calle, ay, vi que ayudaste al niño, eres el mejor del mundo. Te hiciste como adicto a eso. Claro, y yo iba después, conocía niños y le ponía las prótesis y no me sabía ni el nombre. No sabía ni qué le había pasado, no sabía su historia. No me sentaba un minuto a conocerlo, a saber cuáles eran sus miedos. Y estar en este proyecto deportivo era estar alejado y en el lado opuesto de eso. O sea, porque la mayoría del tiempo, me atrevería a decir el 99% de los días, estás en la sombra, en la oscuridad de las 4:30 de la mañana, en un parque donde no hay nadie, dando vueltas y vueltas a un ritmo que nadie entiende. Ves llegar al corredor que llegó 40 minutos después de ti y en 30 minutos terminó sus 7, sus 10 kilómetros, y tú sigues ahí dando la misma vuelta una y otra vez. Entonces, estar en ese lugar donde tienes que mirar muchísimo más hacia adentro, donde la introspección tiene que ser de verdad explosiva, extensa y tendida. Total. Me invitó a estar en un lugar más bonito de mí, donde me diera cuenta que en verdad no todo, entendiendo que vivimos en un mundo donde necesitamos ser vistos, porque al final nuestro trabajo es comunicar, pero estar en ese lugar donde había que hacer tanto esfuerzo y resignificar que hay que hacer muchísimo y hay que querer muchísimo lo que se hace por el aplauso. Porque si no, estás entregando demasiado de ti. Y volvía al mismo tema de mi vida que no me gustaba antes, que yo hipotecaba mi vida, estudiaba algo que no me gustaba, trabajaba en algo que no me gustaba por la recompensa que eso me daba, monetaria, y que tenía mi fin de semana libre. Entonces, básicamente, ahorita estaba haciendo lo mismo, porque no estaba entendiendo el propósito que tenía mi vida, y aún diciendo que lo tenía claro, no lo estaba practicando. ¿Y cuál fue el momento donde te diste cuenta de eso? Que estabas como sí haciendo mucho, por la razón que en ese momento, porque yo también me imagino que empezaste a hacer cosas, Juanpa, desde el momento que a ti te pasa este accidente, y cómo salir de ahí y cómo empezar a desarrollar y crear una vida con un propósito del por qué y para qué esto pasa. Pero y esas fueron las herramientas que te fueron ayudando a salir o empezar a crear. Pero en el momento que te diste cuenta, no, me estoy haciendo adicto a esto, ¿cuál fue como que el cachetón que te hizo darte cuenta de que ¿qué estás haciendo? No, yo creo que sentir vacío, o sea, voltear y ver a mi equipo y verlos llorando, conmovidos con un niñito, y que yo en verdad estuviera emocionado era por ver el video que ellos estaban grabando para ver cuál quedaba mejor para redes. Se necesita mucho coraje para contar esto, o sea, de verdad. Y es ahí donde te volteas y dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, este niño es el Juan Pablo cuando él, llorando en la cama de su mamá le dijo, Juan Pablo, yo ya averigüé, las prótesis cuestan 25,000, y si el GoFundMe no se llena, yo vendo el apartamento. Mi vida, o sea, $25,000. Cuando mi mamá lo único que había logrado en su vida a nivel económico era lograr comprar una casa para nosotros. Claro. ¿Me explico? Claro, un techo ya. Lo más importante. Yo en ese momento, ¿cómo me sentía? Y ese niño es el Juan Pablo de esos 20 años, claro, que está teniendo la oportunidad de tener algo que su familia de ninguna manera puede costear. Entonces, entender el significado que tienen las cosas simples de la vida y por qué hacemos lo que hacemos y aprender a disfrutarlo, para mí, aparte de ser liberador, es lo único que te lleva al otro extremo de ser un esclavo de la vida. Porque si no, pasas la mayoría del tiempo en tu trabajo y no lo disfrutas. Bueno, en piloto automático, pues, no, desconectado de ti mismo, ¿no? Sin poderte conectar. ¿Cuánto tiempo ha pasado el accidente? ¿Cuándo fue? 6 años. El 8 de septiembre del 2019 fue el día que tuve el accidente. 6 años. Fue hace muy poco. Y es lo que te digo, la vida me fue llevando por un rumbo que yo elegí, porque yo acepté todas las cosas en las que trabajé, pero que me fue llevando sin tener un rumbo fijo, un rumbo claro. La primera cosa que yo hice en el medio fue participar en un Mister. Y yo me recuerdo como si fuera hoy, que yo me senté y dije, el chalequeo de mis amigos va a ser increíble. O sea, ¿qué va a decir? O sea, porque cuando tuviste el accidente y se conoció tu caso, que fue como le dio la vuelta al mundo, empezaste a recibir... ¿Cómo fue el trayecto? A ver, dame el mapa. Yo tengo el accidente, se abren las campañas de GoFundMe, se hicieron muy virales, gracias a Dios, y logramos recaudar
ciento y tantos miles de dólares, que fue la cuenta de la clínica. El accidente fue en Venezuela. En Venezuela, el 8 de septiembre, yo iba saliendo de la Urbina, de casa de quien era mi novia en ese momento, a una rumba en las Mercedes. Íbamos de camino a la rumba, eran como las 2:30, 1 de la mañana, y tuvimos el accidente. Después de eso se abre la campaña de GoFundMe. Yo tuve 16 intervenciones quirúrgicas, reconstrucción de cadera, fémur, pelvis. Cuando yo me despierto ya no tenía piernas. Fue darme cuenta de eso solo a las 3 de la mañana. La visita empezaba a las 6. Yo estuve esas 3 horas en un momento muy oscuro de mi vida, hasta que entra mi mamá a la habitación, si bien llorando desconsoladamente, con una sonrisa de oreja a oreja, y me dice: Juan Pablo, estás vivo, y me abraza. Ese fue el primer cachetazo que me da la vida, donde yo pensaba que lo había perdido todo, donde yo pensaba que mi vida iba a ser una desgracia, y mi mamá entra con esa felicidad, y yo dije, bueno, es verdad, estoy vivo. Un proceso largo, complicado, se recauda todo el dinero. Ahí mismo salgo de la clínica a los 40 días, abrimos la campaña de GoFundMe que te digo, que era de $25,000 para poder ponerme unas prótesis en Venezuela. A las 3 semanas llama Luis Olavarrieta, la campaña totalmente paralizada. Un periodista. Creo que tenía $1,000. Venezolano. Un periodista venezolano, y nos dice: mira, hay un donante, solo hay un tema, que la persona quiere permanecer en el anonimato. Hasta el sol de hoy, no sé quién. O sea, a mí me mandaron a Brasil con todos los gastos pagos, a mí y a mi mamá. O sea, cuenta ¿Y tú todavía no sabes quién fue? Todavía no sé. Cuando llegué, como con Luis, o sea, me siento con él, mira, qué chévere, y todo. Fue, mira, la persona que donó tus prótesis estuvo hoy en este restaurante, y esto era lo que quería: verte, ver que estás bien, que llegaste caminando, que aprovechaste la oportunidad, y solo decirte que sigas adelante con tu vida. O sea, la Rosa de Guadalupe. Y yo como, o sea, ¿cómo se come esto? O sea, yo también tenía un sentimiento de deuda. De hecho, esa fue una de las razones por la que empecé mi fundación, porque yo decía, yo tengo que devolver un poquito de lo que hice. Claro, claro. Y me pasa algo muy curioso, para no extenderme, que cuando yo empiezo a sentir este sentimiento de quiero devolver, estaba la época del COVID ya, que empezó ahí mismo. Porque fue el año siguiente. Yo llego a Venezuela en febrero del 2020, y ahí mismo entra el COVID. Entonces yo dije, voy a publicar una campaña de GoFundMe al día. Que había un montón de gente, que ahí fue donde el GoFundMe se hizo súper viral, y todo el mundo ponía, porque había mucha gente necesitando. Y un día monto un niño con una cuenta del Banco de Venezuela, así, sin pago móvil, solo el número de cuenta, y yo dije, ay, pobrecito, ¿quién va a ayudar a este niño? Y lo publico en mis historias, y yo, bueno, yo publicándolo estoy haciendo mi cuota. Claro. Me llama una persona y me dice: hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Nosotros vimos en tus redes sociales esto y esto. Nosotros somos un grupo de personas que nos dedicamos a ayudar de manera anónima, y queremos que tú sirvas como puente para ayudar a este niño. Contáctalo, nosotros pagamos todos los gastos, llévalo a Caracas, conócelo, pásanos varios presupuestos. O sea, literal. El canal perfecto. Y después de eso yo empecé a como meditar el tema de las ayudas, y dije, bueno, ahora tengo una posibilidad de mostrar y visibilizar a todos estos niños que están como yo. Y ahí comienza el tema de mi fundación. Pero volviendo atrás, yo salgo de la clínica, bueno, voy a Brasil, hago todo este proceso, y cuando estoy en Brasil haciendo el proceso, yo decía, ¿y cómo le muestro a la persona que de manera anónima hizo esto por mí? Y aparte a las miles de personas que donaron así fuera $1 en la campaña de GoFundMe. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Brasil? 2 meses, 60 días. No, te lo puedo creer. Mi mamá fue la que me acompañó, ella dejó su trabajo. ¿En rehabilitación? Y me acompañó en rehabilitación todos los días, haciendo literalmente lo mismo, aprender a caminar. Era un caso muy complicado. De hecho, en Venezuela me habían dicho que yo no iba a volver a caminar por lo menos en 3 o 4 años, que me acostumbrara a la silla de ruedas, que estaba ni siquiera con prótesis, nada, o sea. Que estaba todo reconstruido, que tenía apenas 8 centímetros de muñón en el fémur, y en el otro lado 6 centímetros de tibia. Eran muñones muy cortos, por lo tanto la palanca tiene que hacer demasiado fuerza para llevar una pierna demasiado pesada. O sea, el pronóstico era muy malo. Cuando estoy allá en Brasil, yo digo, bueno, voy a empezar a postear todos los días el poquito avance que logran. Y ahí comienza mi vida como influencer. Exacto, tu vida pública. El caso se había hecho tan viral que ya yo tenía como 10,000 seguidores. Empiezo a postear eso, empiezo a postear los avances. ¿Y eso no te dio fuerza? Me daba mucha fuerza, pero a la vez confusión, porque era como en este momento que yo me siento tan mal, lo que escribe la gente es: te admiro, qué increíble, eres motivación, eres inspiración. Y yo como que, cuando tú estabas yo no encuentro ni ganas de vivir, ni una razón, ni sé si voy a poder caminar. O sea, ni siquiera los doctores me pueden decir si esto va a funcionar. Sí, puedo fallar en cualquier momento, y ¿será que tengo que dar explicaciones? Y voy a hacer una decepción, y a la vez, ¿cómo le digo a la persona que está pagando todo esto que no lo logré?
Entonces era también como una responsabilidad, pero a la vez yo siento que sirvió de manera positiva o al menos en ese momento donde yo no tenía quizás a qué aferrarme, eso era una cosa como, o sea, tengo que hacer que esto valga la pena. No sé quién, no sé cómo, pero... Porque es como esa presión de sí, lo tengo que hacer porque ellos están viendo. No, y a mí me pasó, Erika, que por primera vez, después de ese momento tan duro, yo tenía la pelota en mi lugar del campo. O sea, era mi momento de jugar. Sí. Porque la vida me había regalado en todos los otros momentos difíciles la excusa perfecta para no ser exigido. Porque yo estaba esperando que la campaña de GoFundMe se completara porque ni yo ni mi familia teníamos dinero. Después, bueno, que la campaña de las prótesis se complete porque ni vendiendo el apartamento llegábamos. Y en este momento era como, no, lo tienes todo. O sea, un hotel súper chévere, una cuenta abierta en el hotel, come lo que tú quieras, la mejor clínica. O sea, cuando yo llego a la ortopedia, el protecista me dice, puedes escoger lo que tú quieras. Si pruebas un pie y no te gusta, podemos cambiarlo. La orden es que tú te pongas lo que tú quieras. Wow. O sea, no había límite. Entonces era como, o sea, ahora no hay nada que esperar. O sea, esto depende de mí. O sea, de ti, exactamente. No tienes ninguna excusa, obstáculo, nada que obstruya tu camino para que salgas de ahí caminando. En todo sentido, caminando espíritu y caminando físicamente. Y entonces la pelota estaba de mi lado. Exacto. Y me tocó jugar a mí. Cuando vuelvo a Venezuela, vuelvo con este afán de hacer todo lo que podía, de regresar a... Me encapriché mucho con volver a la vida que tenía. Tú estabas estudiando en la Yo universidad. estaba estudiando en la universidad, volví a la misma universidad, en la misma carrera, aunque ya había visto que no me gustaba administración de empresas, que no me gustaba, que no quería, pero yo volví a hacer exactamente lo mismo. Lo que conocías, pues, o sea, claro. Y en ese proceso volví hasta a vender pescado. ¿Tú vendías pescado? Yo vendía pescado en estos puesticos de la calle, que hay uno vendiendo hortalizas, uno pollo, y yo era el del pescado. ¿Y por qué pescado? ¿Por qué? Porque mi familia tenía un negocio de pescado de toda la vida y fue como la manera que yo encontré de apoyarme. Yo empecé a trabajar ahí, pero el sueldo que me pagaban no me gustaba. Yo les dije, mira, no, apártense de aquí, ustedes sigan vendiendo al mayor. Yo me alquilé un camioncito, llenaba mi camión de pescado y me iba para las calles y lo vendía. Y después, por los grupos que tenía de mis amigos y tal, me compraban pescado las mamás y yo se lo llevaba en pescado al vacío, tal. Bueno, o sea, muy bien. Pero exacto, vender pescado no tiene nada de malo. Mi familia lo hizo toda la vida y fueron felices y les gustaba el comercio, pero no era algo que a mí me gustaba. Claro. Pero yo estaba perdido en eso de hacer algo que me diera dinero para hacer las cosas que me gustaban. Pero en verdad no era lo que me gustaba, eran placeres inmediatos, como salir de fiesta, como poder ir al cine, invitar a mi novia a hacer algo distinto, ser independiente, poder pagar los repuestos, los arreglos de mi carro. Era lo que en ese momento a mí me preocupaba. Después que vuelvo a la universidad y todo esto, sale la primera oportunidad que fue participar en ese Mister. Okay. Entonces yo llego y yo ya estaba haciendo algunos cursos. ¿Y cómo te convencieron? ¿Qué querían demostrar? No me convencieron, o sea, yo me convencí solo. Okay. Yo dije, perfecto. O sea, ellos me hacen la invitación y yo empiezo a decir, o sea, esto no va por donde yo quiero, o sea, el tema de la inspiración, de la motivación, pero a la vez pienso, bueno, esto es autoestima, esto es romper las barreras, claro, es las oportunidades que yo digo que no se le dan a las personas con discapacidad. Entonces, puedo llevar todo esto a donde yo quiero. Entonces ese fue un poco mi mensaje. Participé, no gané, menos mal, porque capaz me hubiese quedado en ese mundo, o sea, ¿sabes? Sí, bueno, y son las cosas que uno no va entendiendo en el momento y lo sientes como una derrota. Y para mí fue difícil, fue como, no, seguro me hicieron trampa. La gente en redes sociales me amaba en ese momento, los misólogos, era como que él tiene que ganar. Y después yo salgo de ahí, pero teniendo... Esto la historia es loquísimo. Es loquísima. Y yo salgo de ahí como teniendo un poquito más de plataforma, ya había ido a muchos medios que me habían entrevistado, ya otras personas del medio me conocían. Siempre traté de mantenerme como con mucha humildad también, porque yo desde que empecé en el medio, yo sentía que este tema de los influencers le faltaban mucho el respeto a todas las personas que como tú llevan una vida en esto. Y era como que no, ustedes ya no saben cómo es esta vaina. Ajá. Y yo decía, no, yo al revés, yo tengo que acercarme demasiado para que ellos me enseñen. Y yo decía, pero sabes reconocer, Juan Pablo, porque viste que, y esto pasa siempre, la vida te va preparando para lo que viene próximo. El instante de ahora crea el próximo instante. Tú sabes reconocer hoy en día, con estos años de trabajo, de mucho trabajo interno también, y físico, externo también, sabes reconocer cómo la vida te fue preparando para tener esa agilidad, porque aunque tengas 6 años o menos, comunicándote con la gente, teniendo una plataforma, teniendo estas oportunidades en los medios,
tú tenías como un don de la palabra. O sea, ¿qué crees tú que te fue preparando para la vida que vino después del accidente que tuviste? El speech de Erika, tipo de... ese fue Eso te preparé yo. Ese es el No, colegio. mentira. Mira, yo... Pero o sea, te gustaba la comunicación desde antes. Me gustaba, pero nunca me había visto ahí. O sea, mi sueño desde pequeño era ser deportista, era ser futbolista y no había más nada que me llamara la atención. Todos tenemos a esa persona imposible de regalarle algo. Y sí, podría salir del paso con una vela. Pero si quieres algo que de verdad se siente especial, Macy's te lo pone facilito. Sus personal stylists, sus estilistas personales, no solamente te ayudan a encontrar tu look, también te ayudan a encontrar los regalos perfectos. Tú le dices para quién es, el presupuesto, la edad, lo que te imaginas, y ellos se encargan de buscar opciones únicas, combinaciones creativas, y hasta hacen el envío por ti. Así que si necesitas un detalle para tu sobrina que es fan de cosas que tú ni entiendes, o un regalo para tus suegros que ya tienen todo, respira, porque Macy's te tiene cubierta. Y como ya arrancaron las ofertas de Black Friday, puedes hacer tus compras con descuento y sin estrés. Así que agenda tu sesión gratuita en Macy's.com y deja que los expertos te ayuden a encontrar ese regalo que parece hecho a la medida. No sé en qué momento, pero sí, la gente empezó a decírmelo y yo empecé a creérmelo. Dígame, pero nada fue de la noche a la mañana y yo le doy gracias a Dios y a la vida por eso. O sea, yo me recuerdo cuando me llamaron para mi primera conferencia, evidentemente no me iban a pagar, era simplemente una invitación, pero era en Maracaibo. Ok, yo porque no tenía, tú venías haciendo esta carrera ya en los medios, ya estabas animando. Ya había ido a lo del Mister. Y estabas animando otras cosas. Me llamaron a contar mi historia frente a un grupo de personas. Mira, son como 25 personas, queremos ¿Hace invitarte. cuánto fue? Hace ya como 5 años, 4 años. Okay. Te vamos a dar la oportunidad, vas a tener tus 30, 45 minutos. ¿Cuánto dura tu conferencia? Y yo, no, mi conferencia dura 45 minutos. ¿Qué conferencia? Y me puse a escribir eso en ese momento. Exacto. Y entonces... No había, o sea, yo no tenía cómo llegar a Maracaibo, o sea, yo no me podía pagar en ese momento un boleto de avión, ni tampoco tenía un carro que llegara 12 horas hasta Maracaibo, porque entendiendo que quizás las condiciones del carro no eran las mejores y me podía quedar accidentado, ellos me dicen, lo que nosotros podemos pagarte es un bus. Entonces, bueno, me fui en autobús junto a mi mamá, 12 horas hasta Maracaibo. Madre tuya, Teresa, de verdad. Yo le dije a tu mamá, te dije, la próxima vez que nos veamos, yo voy a hablar contigo en defensa propia. Mira, dormimos en un hotel que no te lo quiero ni contar. Lo único que comimos era tumbarranchos, que es abajo como un plátano aplastado y arriba como una ensalada rallada. O sea, fue todo tétrico. Y cuando yo me monto a dar la conferencia, me salieron 11 minutos. 11 minutos. Yo había dicho que 45. Pero llegó un momento que yo me puse nervioso, claro, dije como algo bonito y todo el mundo empezó a aplaudir y yo me bajé. O sea, yo dije, no, este es el final perfecto, o sea, me bajé. Ya, ¿para qué más? Cuando le pregunté a mi mamá me dice, no, te fue súper bien, mi amor, hermoso. Y yo, ¿cuánto tiempo fue? Yo le había dicho a mi mamá que me grabara todo en video, le había dejado mi teléfono y cuando veo el video, 11 minutos. O sea, con el tema de subirme, bajaron. Ajá. Y yo, no puede ser, menos mal que no me pagaron porque me hubiesen pedido el dinero de vuelta. Entonces ahí, por ejemplo, con ese error y esa, o sea, de manera descarada me fue mal y yo dije, mira, bueno, estabas probando. Me tengo que preparar mejor, o sea, esto en verdad no es montarse y contar una historia, entonces, ¿cómo puedo hacer que mi historia en verdad resuene con los demás, que los demás escuchen lo que yo quiero, que se sientan identificados? ¿Y qué querías en ese momento? O sea, ¿cómo se ha transformado ese mensaje? En ese momento, esa primera conferencia, ¿cuál era el mensaje? Mira, yo lo que decía es, qué increíble cómo a mí ver a otras personas que estaban más jodidas que yo me ayudó. O sea, cuando yo vi un chamo que estaba amputado en las 2 piernas y las 2 manos, yo dije, qué arrecho, este sí está jodido. Y lo digo en mis conferencias, o sea, cuando tú no tengas nada por qué agradecer y tú sientas que tu vida es una desgracia, voltea para los lados, busca a alguien que esté más jodido que tú y de manera inmediata empiezas a encontrar razones. Y a mí eso me parece muy poderoso de los testimonios. Cuando uno ve a una persona que ha tenido una vida compleja desde el punto de vista que sea, te invita a arrancarte el papel de víctima. Totalmente. Y a dejar de decir, no, es que a mí me pasó tal cosa, no, en el 2011 yo sufrí y entonces mi esposo, o sea, yo estuve 20 años casada con un hombre horrible. Bueno, pero tú lo escogiste. Claro, claro. Y escogiste quedarte ahí también. Entonces, cuando vuelve lo de Brasil, que la pelota está de tu lado del terreno y la vida te dice, no, o sea, ya, o sea, es tu hora de jugar. Hazte responsable de tu vida, de tus decisiones, de toda la
que has generado y empieza a sacar lo que no te guste y a modificar lo que puedas. Porque también hoy en día tengo más claro que nunca que hay demasiadas cosas que uno puede trabajar y luchar por modificar y hay otras que hay que aceptar. Ay, qué bueno eso, ¿no? El equilibrio entre una cosa y otra y cómo identificarla. Porque es muy difícil no saber identificarlo y encapricharte por cambiar y trabajar por esas cosas que simplemente queda aceptar. Por ejemplo, tu autoestima. O sea, yo no necesito sentirme completo. No, papá, ya, tú perdiste las 2 piernas. Aprende a amarte, aprende a aceptarte así. Vete en el espejo, vete diferente, reconócete. Aprende a que te guste eso. Que no te gusta, evidentemente. Yo me veía en el espejo y yo lloraba. Y yo decía, ahora estoy todo gordo. Yo toda la vida fui futbolista, me veía bien. Ahora no tengo piernas, me siento horrible. Y es un trabajo. Claro. Pero bueno, te toca, tienes que aceptarlo. Y después, bueno, no me gusta ser gordo, bueno, entrene, coma bien, haga lo que usted necesite para llegar a cambiar esas cosas que sí tienen la posibilidad. Y la vida me ha dado muchos cachetazos así y creo que, de hecho, o sea, lo repito siempre y yo siempre tengo un japamala que mucha gente me pregunta si yo soy budista y tal. Ajá. Y yo lo tengo para hacer afirmaciones y me gusta repetir lo que hoy es mi propósito de vida y es en conexión con mi esencia y El humildad. japa es como un rosario Sí, como de una la especie India, de- tiene 108 cuentas. Exactamente. Y repites un mantra. Y yo repito y repito, Ajá. eso, en conexión con mi esencia y humildad, despierto conciencia, voluntad y amor. Y siempre creo en eso de tener la humildad muy presente, porque a veces uno cree que se la sabe todas y en verdad todas las personas que nos rodean tienen algo que enseñarnos. Y cuando uno vive despierto a eso es como el carro rojo. Empiezas a pensar en carro rojo, no, hay demasiados. No, siempre estuvieron ahí, solo que no te dabas cuenta y no estabas abierto a verlos. O sea, que tú te has convertido, Juan Pablo, en esa misma persona que necesitas, por lo que estoy escuchando, todos los retos que has asumido, todas las oportunidades que se te han presentado, en los líos donde te has metido, porque te has metido en estos líos como el Maratón de Nueva York, es para tú mismo darte el ejemplo de que sí se puede, para tú ser tu propio ejemplo. Sí, y para hacer el mío y para después tener El respaldo, pues, el ¿no? respaldo de lo que se dice. Claro. O sea, no, hay que ser disciplinado. Y cuéntame, ¿qué has ¿Cómo? hecho? ¿Cómo? Exacto. Bueno, ¿Cómo lo papá, haces tú? 15 horas haciendo lo mismo, o sea, pam, pam, pam. Además el movimiento, Juan Pablo, porque he visto videos tuyos, el movimiento que haces. Y después también he trabajado mucho el tema de no hacerme el sacrificado. No, yo hice esto por la gente. No. Ya va, o sea, venga, o sea, Para hasta ti. si usted es mamá, o sea, Sí. primero piense en usted, cuídese usted, o sea, como en los aviones, cuídate tú para después poder cuidar a otro. Claro. Entonces, primero, esto me apasionó, esto me hacía levantarme a las 4:30 de la mañana, emocionado por poder lograrlo, por pensar en la incertidumbre que me generaba, que quizás tanto esfuerzo no iba a valer la pena y que yo tenía que hacer que valiera la pena. Empecé a nadar, aprendí a nadar porque no podía generar tanto impacto sobre mi cuerpo, entonces la natación me daba la posibilidad de generar fitness sin Claro. dañarme tanto. Entonces, primero porque me gustaba, porque me lo disfrutaba, porque para mí era algo especial y después porque sabía que esto quizás podía pasar, que muchas personas se iban a emocionar, que muchas personas lo iban a ver, pero si yo solo lo hubiese hecho por eso, estaría cayendo otra vez en lo mismo que te decía del niñito, del post, de solamente vivir por y para el like, por y para el reconocimiento, por y para el aplauso. Y todas esas noches de las 4:30 de la mañana no habrían tenido sentido. Totalmente. Wow. Qué camino, Juan Pablo, que Sí. te ha tocado. Y en todo, hoy en día la gente me pregunta también bastante por mi relación con Michael. Y yo me recuerdo cómo conocí a Michael. Michael me escribe, en ese momento yo estaba viral en las redes sociales, no sé, había salido de lo del Mister, había empezado a hacer cosas con marca, hacía videos divertidos. Y Michael me escribe y yo dije, claro, él sabe que yo voy a hacer lo que viene, o sea, el próximo referente con discapacidad de este país voy a ser yo. Él lo que quiere es saber cómo, por dónde voy, de qué manera me copia. Claro. Wow, Juan Pablo. Cuando yo me siento con Michael, otra vez, cachetazo de vuelta y vuelta. Sí. Él, o sea, me encantaría acompañarte en tu camino, me encantaría que no cometas los errores que yo cometí, me encantaría que poder contarte mis experiencias para que tú puedas llegar a un siguiente nivel, a uno que yo no pude, para que puedas trascender de una manera que yo no trascendí. Y fue como, mierda. ¿En O qué sea, el película pana- estoy metido yo? El pana me quiere, o sea, me quiere Claro. ayudar. Y hoy en día Michael es mi mentor estratégico. Hoy en día, Claro. o sea, un poco detrás del telón, en muchas cosas me ayuda, en muchas cosas me guía, en muchas Claro. cosas me ayuda a tomar decisiones. Entonces, ha sido
también una de las cosas que tengo que reconocerme es no dejarme llevar por mis prejuicios, y a pesar de tener muchos, creo que como todos, es darme la oportunidad de intentarlo, darme la oportunidad de creer y de estar equivocado. Uh-huh. Porque muchas veces el prejuicio te cuida. ¿Cuántos años tienes tú, Juan Pablo? 26. Okay. El prejuicio... Para mí el prejuicio te cuida y te protege, porque al final es todas las cosas que has vivido, que han vivido las personas que te rodean, que te dan una especie de referencia. Te escuchas la moto y subes el vidrio porque, bueno, en algún momento de tu vida quizás una moto te robó o robó a un familiar. Sí, sí, entonces tú crees que los motorizados son ladrones, pero la verdad es que no todos. Algunos sí, algunos no. Pero tu prejuicio te protege de esa manera. Entonces, para mí, darme la oportunidad de que mis prejuicios no me robaran la oportunidad de intentar las cosas era importante. Uh-huh. Y bueno, lo he practicado y lo he ido llevando y bueno. ¿Cómo te sientes hoy después de haber hecho el maratón de Nueva York? Contento, emocionado, feliz, sobre todo impactado del cómo la gente lo recibió. Eso que te decía, que yo desde el primer momento trabajé y seguí y decía el impacto que esto va a generar y el mensaje, también no pensé que fuera tan grande. Uh-huh. O sea, ver cuentas de gringos, o sea, ni siquiera comunidades latinas, o sea, ayer vi una cuenta de 70 y pico de millones de seguidores y algo de Nueva York, que no tiene nada que ver con latinos, no tiene nada que ver con Venezuela, con colombianos, con nada, reposteándolo y poniendo atleta venezolano amputado, logra la maratón de Nueva York. Y yo decía, qué increíble a dónde llegó el mensaje. Qué increíble que tú querías ser atleta toda tu vida y eres atleta. Sí, de la manera que menos te imaginas. Que menos me imaginé. O sea, y que a veces la gente no logra entender. O sea, ayer alguien me vio en Telemundo, creo que fue, y me dijo, mira, vi que te van a entrevistar, qué increíble que lograste la maratón. ¿De qué puesto llegaste? Ay, mi vida. Leí de último y él se quedó súper cortado y que... Pero fue tu primer lugar. Y a la vez, ese me pareció uno de los mensajes más bonitos que deja esto. Es, deje de preocuparse en cuánto tiempo va a llegar a su meta. Claro, ¿en qué posición llegó? Trabaje, disfrútelo, deje de mirar el jardín del vecino y pensar que está más lindo. El jardín que usted tiene es el suyo. Riéguelo todos los días, póngale amor, póngale cariño. Y en el tiempo que tenga que ser, va a lograr lo que va a lograr. Y también, otra de las cosas muy bonitas que me parece de este proyecto y que traté de hacer mucho énfasis, la gente me decía, no digas eso porque tú sí lo vas a lograr. No, yo no sé si lo voy a lograr. Eso es, y eso es lo arrecho. Maravilloso que lo digas. Eso es lo arrecho, porque entonces la gente piensa que tú eres motivador, tú te vas a montar una tarima, luchen por lo que quieran, que usted lo va a conseguir. No, mentira. Bueno, pero ya espérate, exacto, yo no sabía si lo iba a conseguir o no. Y cuántas cosas de la vida uno quiere y no las consigue. Es así. Y en el camino uno recalcula y dice, bueno, no pude llegar a esto, pero bueno, me fui por aquí, conseguí esto otro. Entonces, que tú des el 100% no significa que vas a lograr las cosas que quieres. Entonces sería como pensar que el que trabaja más, el que trabaja más horas tiene más dinero que otro, y no, por ahí no va. O sea, tú no puedes tampoco quitarte el hambre leyendo el menú del restaurante. Entonces tienes que intentar las cosas, trabajar todo lo que puedes y ver hasta dónde, en verdad, desde tu interior, desde tu corazón, qué tan dispuesto estás a seguir pagando el precio de algo que quizás nunca logres. Pero al final de la vida puedes estar frustrado porque... No, puedes ser un fracasado porque no lograste lo que querías, pero no vas a estar frustrado porque todo lo que hacía sentido en tu corazón lo intentaste. Es como ese guitarrista que intentó ser famoso y sigue tocando en el mismo bar de hace 30 años, pero hace lo que le apasiona. Y si en verdad él ama lo que hace desde su corazón... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Qué cambió en ti después que cruzaste esa meta? Bueno, primero el dolor. O sea, fue como que... Y, o sea, algo así como, ¡pum!, el dolor se fue y yo en ese momento estaba feliz, orgulloso, abracé a mi mamá, abracé a mi entrenador. Me recordaba de todo lo que habíamos hecho para llegar ahí, de cuántas reuniones habíamos tenido con sponsors que nos decían que no. O sea, la película hacia atrás. Y la película hacia atrás. ¿Te dijeron muchos sponsors que no? Qué feliz. Claro, o sea, es que es lo que te digo, o sea, parecía imposible. O sea, en verdad, ni yo me lo creía. Entonces, estás vendiendo algo que no existe. Que no sabemos. Que no, o sea, cuando yo empecé a vender esto, yo ni siquiera había hecho 21 kilómetros. Yo lo más que había hecho eran 10. Ya. Últimamente se habla mucho de agradecer, de enfocarte en lo que tienes, de ver lo bonito de la vida. Y sí, eso suena precioso, pero hay momentos en los que, por más que uno quiera, uno no puede ver nada bonito. Es como si una nubecita gris se instalara sobre ti y eso no te dejara ver los colores, ni los brillos, ni lo que sí está bien en tu vida. Y ahí es donde la terapia psicológica hace toda la diferencia, porque la terapia te ayuda a entender por qué te cuesta conectar con la gratitud
¿Qué hay detrás de esa nube? En la terapia puedes aprender a reconocer lo que sientes, a ordenar tus pensamientos y poco a poco te devuelve la capacidad de ver la vida con más claridad. Y con Opción Yo puedes empezar ese proceso desde hoy, sin complicarte. Tú te puedes conectar con un terapeuta, el ideal para ti, según lo que estés viviendo, para que empieces a trabajar en ti y en esa nubecita que queremos que se empiece a disipar. Así que si hoy te cuesta ver lo bueno, no te castigues, solo da el primer paso. Te voy a dejar el link de los amigos de Opción Yo en la descripción de este espacio para que conectes una vez con ellos, porque de lo único que te vas a arrepentir es de no haber empezado antes. Y era algo difícil hasta de explicar, entonces todo ese proceso, o sea, me recordé de toda la gente que sí después me apoyó, cómo después apareció todo el equipo correcto y las personas correctas y las personas que sí creyeron y pudimos lograrlo y estábamos aquí y lo que se veía tan lejos, y cuando hablábamos con el equipo y me decían 1 año de preparación, yo decía, no, 1 año es demasiado. Yo soy como los jóvenes que yo quiero todo ya, mañana. O claro, sea, tú eres joven, querido, tú no eres como los jóvenes. Y soy acelerado y yo quiero todo mañana. Exacto. O sea, ¿y cómo es eso de que un crédito a 30? No existe, o sea, que no puede ser, o sea, ¿cuántos años? Y yo veo todo así, y por eso me gusta, y lo practico mucho, que es ponerme pequeñas metas. O sea, que al final sí, la meta final está muy lejos, pero ponerme pequeñas metas en el camino que pueda ir logrando, y esos pequeños triunfos me ayudan a mantenerme enganchado, me ayudan a mantenerme constante, disciplinado. Y creo que en mi caso ha sido una de las claves para poder lograr grandes cosas. ¿Y qué te ves haciendo ahora? ¿Cómo se ve el futuro desde ahí de donde estás tú, Juanpa? No sé. Me cuesta mucho, y en estos días me he sentado hasta hablarlo con mi equipo, con mi mamá, y es como, ¿ahora qué? O sea, y yo decía, cuando me siente con alguien me va a preguntar, ¿y ahora qué viene? Es la típica pregunta hasta que yo hago en la televisión, me ves a un cantante, ¿y ahora qué tema viene? ¿Y tu próxima presentación? Sale tu próximo disco? Y es como que no, ya va, o sea. Déjame vivir este momento. Y yo creo que volver a repasar esta conversación que he tenido contigo a solas, en íntimo, en introspección, y qué quiero hacer, cuál es el propósito de lo que quiero hacer, a dónde va. Porque el día siguiente, o sea, me levanto, estoy revisando las redes, súper feliz, viéndola. Te ha empezado a seguir el maratón de Londres. Yo dije, lo quiero hacer. Le tomo capturas, lo envío por el grupo. Y que miren esto, tal. Y en ese momento fue como, ya va. ¿Por qué otro? O sea, el reto era demostrar que sí se podía. ¿Por qué otro? Entonces volví. ¿Y qué es? Lo que quieres es otra vez el aplauso. Lo que quieres otra vez es un día como hoy, que todo el mundo hable de ti. Entonces volver a revisar todo esto que hablamos hoy, pero en serio, en calma, en introspección. Y hasta se lo decía a mi equipo y le decía, yo quiero revisar nuevamente mi vida para ver si estoy haciendo demasiado por poco. Porque a veces uno se pierde en ese afán de estar ocupado, y te sientes arrecho estando ocupado. Claro, sientes que estás haciendo algo, pero en verdad, o sea, ¿qué estás haciendo? La primera vez que yo tuve que decir, déjame revisar en mi agenda, y me sentía arrechísimo. y en verdad es horrible. Y a veces uno llena su agenda de cosas que son innecesarias. O sea, que solo llenan tu ego, que solo llenan tu agenda y te hacen sentir productivo. Pero a la vez tener un espacio para ti, tener un espacio de tranquilidad para poder entrenar, para poder hacer las cosas que te gustan, para cuidarte, para no comer en el carro de manera apresurada. Claro, o sea, tu bienestar ante todo. Este año yo te puedo decir que he comido más en el carro que en una mesa. Entonces, pero te lo digo que me gusta y me emociona, porque es que arrecho, o sea, de un lado para el otro. Rush. Sí. No, o sea, es lo que te digo que quiero revisar, y otra vez, en serio, lo de esta conversación de llevarlo a fondo, y qué es lo que quieres hacer, cómo te estás cuidando, qué espacio te estás dando. ¿Estás siendo el mismo Juan Pablo que hoy ves y dices, es que no habías aprendido? No, hoy hay cosas que quizás no estás viendo de tu vida que pueden mejorar, y sobre todo te pueden hacer mejor. Claro. Porque entonces vuelves a lo mismo, estás en ese rush, entonces llegas a la conferencia donde tú ya te has propuesto que en verdad vaya conectado con tu propósito, transferir a esas personas lo mejor de ti para que puedan absorber herramientas que sirvan y sean prácticas en su vida, que puedan tener tu libro y ver todo lo que te fajaste en escribir eso, pero quizás estás llegando en ese rush y no estás conectado con nada. Tú tienes tu speech seteado y estás pam, sales a la conferencia, abrazos, besitos, 2 fotos todo y chao. automático. ¿Me explico? Entonces vuelves a hacer el pollo sin cabeza que va por ahí a toda velocidad.
Y no quiero vivir siendo eso. Y muchas veces en el mundo y en la velocidad en la que vivimos pasa, y a mí me encantaría ir a Miami porque te identificas eso demasiado en las personas. O sea, las personas... Bueno, cuando uno sale de su propia rutina, Exacto, lo ves. puedes ver perfectamente. En donde sea. Sí, yo creo. creo. Y es bonito porque es, como siempre, es más fácil ver la miseria y la basura de la casa ajena de las personas que la tuya. Sí. Porque volvemos, sentarte en verdad contigo mismo, a solas. De hecho, tú sabes que yo creo que hoy en día, no sé si has visto que la comunidad del running Ajá. es una vaina loca. No. En no, Venezuela, en el mundo, o sea, correr se ha vuelto como una moda. compromiso. Ah, ok, está de Una moda. moda y un compromiso. Ok. O sea, la gente No se lo sabía toma. porque La yo gente se lo estoy al toma. revés que tú. Yo me bajé de esa moda. Pero la gente se lo toma en serio, o sea, Claro. y a dónde he ido, o sea, yo estuve, este mismo año, estuve en la CAF, 21 kilómetros, increíble la cantidad de personas, o sea, yo no sabía que tanta gente corría. Sí. Estuve en la de Madrid, yo no sabía que Es un mundo la maratón de entero, Madrid sí. metía 60.000 personas. Sí, sí, Después sí. estuve en Colombia con Daniel Álvarez, la media maratón de Bogotá, solo hicimos 10 kilómetros, pero mete 50 y pico de mil Sí, sí, corredores. sí, y yo decía, increíble. ¿de dónde está saliendo tanta gente que le Y gusta van correr? de maratón en maratón. O sea, si en sí. verdad correr es un esfuerzo sobrehumano por llegar a un lugar que qué. Exacto, O sea, y sí. aquí no gana nadie y los primeros 3 ya se sabe cuáles van a Sí, ser. tú eres tu propia competencia. Y para mí es porque correr te invita a estar demasiado tiempo contigo. Ujú. Cuando tú corres, o sea, tú estás llevando tu cuerpo a un esfuerzo tal y a hacer una y otra vez lo mismo, que llega un momento que así estés escuchando música, así estés creyendo que estás disfrutando el paisaje, te lleva a estar contigo, a preguntarte por qué estás haciendo Ujú, eso. sí, como un estado de meditación. Entonces estás como en un estado de meditación forzado, Sí. donde estás contigo. Meditación activa. Y hoy, en un mundo donde yo creo que cuesta tanto encontrar un espacio para ti, 100%. donde cuesta tanto prender el incienso y tal, y sentarte en el No, mat porque el de teléfono yoga. siempre está ahí, dun, dun, dun. Entonces, llegar a esos momentos para mí es tan bonito y ha hecho que las personas encuentren ese espacio para estar consigo misma, para explorar los límites que su cuerpo tiene, porque es increíble que vas por el kilómetro 3 y dices, yo no llego al 5, Ya está, no llego al sí, 5, ya está, aquí y fue. empiezas a romper la barrera y después que lo logras sientes esa satisfacción increíble, entonces eso te sirve como referencia para la próxima, y dices, no, me estoy sintiendo igual que la otra vez. Entonces, como toda vaina en la vida, cuando tú estás en un momento donde sientes que te estás esforzando demasiado, que estás poniendo demasiado sacrificio, que estás poniendo demasiado empeño, y estás harto, la vida te pone en bandeja de plata todas las excusas necesarias para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Obvio. Y aparte, te da la narrativa y esa historia perfecta para que tú le cuentes a tus amigos que tu vida ha sido demasiado jodida, que la estabas pasando mal, que en verdad no encontrabas motivación, que te sentías triste, deprimido. Y va a ser la historia perfecta. Y probablemente nadie te cuestione ni nadie te critique. Si yo hubiese parado en el kilómetro 30 y hubiese dicho, miren, no, en verdad estaba roto, me dolía mucho, no podía más. Nadie se hubiese sentado conmigo a decirme, mira, no, eres un mediocre, no lo intentaste Claro lo que suficiente, no. no te forzaste. No. Nadie. O sea, Nadie. yo tenía la excusa perfecta y así todo el mundo. Entonces, muchas veces es aprender a reconocer esos momentos y en verdad llevarte tú a ser tu mejor aliado, tu mejor amigo y no dejarte llevar por todas las trampas que tiene tu mente. Porque cuando estás corriendo te va a doler la cabeza, te va a doler el talón, te va a doler el tobillo, después te va a doler el hombro y tú dices, pero si el hombro solo va a hacia... Y el cuerpo, la vida, te va a entregar todas las excusas que necesitas para dejarlo y solo tú puedes hacer lo contrario. Y cada vez que lo logras, la satisfacción de haberlo hecho es increíble. Y yo creo que la gente se está volviendo fanática de eso, de la satisfacción de poder romper sanamente los límites, de poder explorarse, de poder estar consigo, de cuidarse, de llevarse a un mejor lugar. Qué chévere, Juan Pablo, te súper felicito. ¿Cómo has reinventado tu vida? Es increíble. No importa si antes querías el aplauso, no importa si antes querías el like, todo eso te ayudó para esta versión que estás aquí y te va a llevar para la próxima versión que va a venir. No, y es parte de lo mismo. Claro. O sea, todos la hemos... O sea, aparte creo que reconocer los errores que hemos tenido es lo único que nos puede hacer mejores personas. Claro. Porque si no ves que hay un error, no puedes mejorarlo. Y si no identificas nada malo en ti, no hay nada que mejorar en ti. Entonces eres el ser perfecto, te felicito, no aprendas más nada. Exacto. Y es como lo mismo de cuando la gente me dice, Juan Pablo, si tú hoy pudieras volver atrás al día del accidente, tú decidirías no tenerlo. Y es
en el dado caso que se pudiera y yo tuviera una vajerita mágica. Ay, sí, pero, no, ya, eso pero ya. no, o sea, yo no sería la persona que soy hoy. Claro que no. Yo sería el mismo chamo parado en el mismo puestico de pescado seguramente, capaz Totalmente. ya graduado de la universidad, haciendo algo que no me gusta, teniendo una vida entregada al sacrificio para poder tener remuneración. Entonces... Tú te has puesto a ver las posibilidades que te ha dado esta nueva vida. Exactamente, y creo que es la única manera de entender que todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado es lo que por consecuencia ha hecho la persona que somos hoy. Si no te gusta, revisa y sigue aprendiendo, que creo que es en el mood en el que hay que vivir, pero entiende que todas esas cosas hicieron la persona que eres hoy y no tendrías la sabiduría que tienes y no tendrías la experiencia y no tendrías... Bueno, y la posibilidad de impactar la vida de otros, Juan Pablo, porque al final tú te estás impactando tu propia vida, pero al final esa luz que está iluminando tu vida, que tú mismo la creas, también está ayudando a iluminar la vida de otros y es extenso y todos necesitamos ayuda y necesitamos ejemplos, necesitamos esperanza personificada en donde sea, y tú eres esa luz, pero primero eres tu luz para ti, y eso es lo que hay que hacer, hay que ser responsable de la propia luz, de tu propia esperanza, para poder ser el rebote de la esperanza de otros, ¿no? Y que al final todos somos de una u otra manera. O sea, en tu casa eres de tu hermano, de tu mamá, de tu tía, de tu primo. Capaz eres el ejemplo en tu trabajo y ni siquiera lo sabes. O sea, que tú llegues temprano y tú siempre hagas lo correcto, pone a los demás en la posición de, pero este pana que nunca se quiere ir 5 minutos antes. ¿Sabes? Sí. Y está siendo un ejemplo para otras personas sin darte cuenta. Sí. Y para mí hoy uno de los mayores orgullos es que un niño con discapacidad pueda verme y decir, yo también voy a poder ser feliz, o sea, yo también voy a poder tener una vida divertida, plena, que sí, que voy a tener que ir a otro ritmo, que capaz como este pana voy a hacer el maratón y voy a llegar de último, que van a haber días que voy a tener que estar en una silla de ruedas, que mi vida no va a ser perfecta, pero va a ser posible, y a eso es a lo que yo voy, o sea, que hagamos de nuestras vidas la posibilidad de lograr las cosas que queremos. Así mismo. Qué belleza, me encanta. Antes de que te vayas, porque sé que tienes muchos compromisos, quiero que me regales 3 tips para reinventarse, porque si alguien ha reinventado su vida, eres tú. Mira, 3 tips para reinventarse. Yo diría que el primero es la actitud. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde queremos controlar, pero la verdad es que no controlamos casi nada. Y una de las pocas, que es la actitud, siempre la dejamos en el entorno. No, yo tengo una actitud de mierda el día de hoy porque choqué el carro. Bueno, sí, ya el carro está chocado y tú tienes la posibilidad de escoger con qué actitud vas a vivir esa situación. Y lo llevo a lo mío. O sea, yo no elegí perder mis 2 piernas, yo no elegí tener un accidente de tránsito. Pero lo que vivo eligiendo es con qué actitud enfrento mi discapacidad y las situaciones que me pone la vida. Después, creo que sería la capacidad de encontrar la felicidad en lo simple. Dejar de ver todo como que... dejar de dar esas cosas simples por sentado. O sea, empieza a agradecer lo básico, lo pequeño, lo poquito. Y hoy siempre lo trato de llevar a mi vida, a mi historia. Yo nunca agradecí poder caminar. Yo nunca agradecí tener piernas. Entonces, lo que hago es entender que hoy tengo otras cosas que me permiten y me dan la facilidad de hacer muchas cosas que me gustan. Y agradecer y disfrutar esas pequeñas cosas te recuerda que eres un afortunado de la vida. Estés en la situación que Así estés. mismo. Y de tercero, busque a alguien que esté más jodido que usted. Cada vez que usted no tenga por qué agradecer, voltee, vea para los lados. Ve a alguien que está en una situación difícil, luchando con una enfermedad como el cáncer, que acaba de perder sus 2 piernas, que tuvo un accidente, que se le murió la mamá, que se le murió... Y cuando usted vea ese tipo de cosas, usted va a decir... yo también puedo, porque si esas personas están enfrentando su actitud, su problema, su situación, su adversidad de una buena manera, él no es un superhéroe, él no es una superestrella, él es igual que yo y yo también puedo. Ay, me encanta. Ok, antes de que te vayas, te tengo un regalo, que con todo lo que hemos hablado aquí, yo espero que sea la palabra correcta, que te toque. Ay, sí. Okay. Claro. Te lo prometo que lo voy a poner en mi cuarto. Claro que sí. Bueno, tú estás regalando esperanza, Juan Pablo. Pero lo primero, y con lo que me quedo de esta conversación, primero conocerte, porque tenía muchas ganas de conocerte. Pero lo que me queda es que para poder dar esperanza y ser un ejemplo para los demás, te tienes que convertir en tu propia esperanza y tu propio ejemplo.
Qué belleza. Gracias. Chamo, te felicito. Ese ha sido vale. el trabajo más duro. Al Sí. final, no querer ser maestro, sino ser aprendiz. O sea, después por consecuencia lo otro va llegando. Cuando tú te conviertes en la esperanza y encuentras cosas que apasionen tu vida, que te motiven a ir adelante, yo creo que por consecuencia eso va salpicando a las personas que te rodean. Así mismo. Gracias. Gracias a ti, querido, por venir. Juan Pablo dos Santos, En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.